Los siguientes vídeos que vamos a ver a continuación van a estar referidos al funcionamiento de un amplificador eléctrico. Bueno, ¿qué es un amplificador eléctrico? Un amplificador eléctrico pues es un circuito que amplía la señal que metamos en su entrada. En su salida va a salir ampliada. Va a ser ampliada pues varias veces dependiendo de la ganancia de ese amplificador, del beta de ese amplificador, que ya veremos en su momento lo que es. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de explicar el funcionamiento de un amplificador, que lo explicaré de la forma más sencillamente posible, es decir, veré cuando nosotros metemos una señal en la entrada, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se comportan los electrones dentro de ese amplificador con respecto pues, a los componentes que dispone ese amplificador? ¿Qué es lo que van a hacer esos componentes a esos electrones para que posteriormente esa señal en la salida salga ampliada? De esto pues se va en este caso a referir pues este vídeo, es decir, que se va a explicar de la forma más sencilla posible y evitando por todos los medios ningún término, ninguna operación matemática. La única operación matemática que igual veremos, veremos es para calcular la recta dinámica de un amplificador, que ya veremos también en su momento lo que es. Bueno, pues antes también de ver el funcionamiento de un amplificador, que va a ser un amplificador a transistor. En un primer momento quise meter en válvulas, pero estamos en el siglo XXI y ahora ya más en los años 20 del siglo XXI, comienzo de los años 20 del siglo XXI, y meter válvulas pues chirriaba un poquitín. Con lo cual, pues voy a utilizar como elemento amplificador el transistor. Y bueno, y antes de entrar en materia, pues evidentemente los que tenéis conocimientos de electricidad y electrónica, pues no hace falta, me imagino que sepáis lo que es la unión, cómo funciona un transistor en primer lugar, y segundo, en este caso, qué es un semiconductor, qué es un diodo, qué es la unión PN, que es un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N, etcétera, etcétera. Con lo cual esta fase del vídeo pues la podéis saltar. La podéis saltar si queréis, evidentemente. Hombre, yo no la voy a saltar, sino que yo previamente lo que voy a parar pensando, en este caso las personas que no tienen conocimientos de electricidad electrónica, pues previamente pues explicaré de una forma lo más sencillamente posible y lo más someramente posible, pues que es un circuito semiconductor, que es un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N, que es un diodo, pues que para saber luego el funcionamiento de un transistor es indispensable para saber el funcionamiento de un transistor, saber el funcionamiento previamente de un diodo. Y posteriormente explicar el funcionamiento de un transistor y cómo se polariza un transistor para que éste nos pueda funcionar como amplificador. Incluso me atrevería, pero no lo voy a hacer, me atrevería incluso suprimir esta primera parte, incluso también para las personas que no tenéis conocimientos de electricidad electrónica, porque yo creo que aunque no tengáis estos conocimientos previos, con lo que explique después sobre el funcionamiento del amplificador, lo vais a entender, sin saber estos conocimientos previos. Pero bueno, no lo voy a hacer porque evidentemente igual a algunas personas pues les va a hacer falta. Y luego para completar un poquitín y ya para saber ya al 100% cómo funciona el amplificador, pues utilizaré también un símil hidráulico. Un símil hidráulico, cómo se amplificaría dentro de un símil hidráulico, cómo se produciría una amplificación. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver lo que es un amplificador. Un amplificador cuyo símbolo es un triángulo, pues es un circuito amplificador, es un circuito el cual la señal que le entra en la entrada, vamos a dibujar aquí una señal de este tipo, así, pequeñita, pues lo que va a hacer este circuito va a generar esta señal que hemos metido en la entrada, nos la va a ampliar. Nos la va a ampliar pues tantas veces como ganancia tenga este amplificador, es decir, tantas veces como beta
tenga este amplificador, que ya veremos en su momento lo que es. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hace un amplificador. Un amplificador pues es importantísimo en un circuito electrónico. Yo creo que si no hubiera amplificadores, yo creo que no habría electrónica, porque no hay ningún circuito electrónico que no pueda pasar sin un amplificador. ¿De acuerdo? Bueno, antes de pasar a ver el funcionamiento del amplificador, para que lo entendáis mucho mejor, si me permitís, pues vamos a utilizar pues un símil hidráulico. Este símil hidráulico que tengo yo aquí, en el cual he puesto este símil hidráulico, he puesto tres supuestos. Y este símil hidráulico está formado por un pequeño circuito, una tubería de agua, por la cual va a circular una corriente. Esta corriente de agua que pasa por aquí, pues lo que va a hacer que este flotador suba o baje, dependiendo de la cantidad de agua que pase por esta tubería, es decir, la cantidad de litros por segundo que pasen por esta tubería. Cuanto más litros por segundo pasen, este flotador va a subir más, y cuanto más menos litros pasen, este flotador va a subir menos, y si no pasa corriente de agua, este flotador va a estar aquí en esta posición. Bueno, este flotador lo que nos va a hacer es va a movernos una compuerta, esta compuerta que tenemos aquí. Y esta compuerta lo que va a dejar es que al abrirse más o menos, pues por aquí, por esta otra tubería, que es más grande, más ancha, por lo tanto pasa más litros por segundo, pues pasen más litros por segundo o menos litros por segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este flotador lo que va a hacer que esta compuerta sube, baje, y que al subir o bajar pasen por aquí más litros por segundo o menos litros por segundo en estas conducciones de agua. En estas conducciones de agua que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver en este caso el primer caso. El primer caso, por aquí no pasa agua. Es decir, por aquí pasan 0 litros por segundo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al pasar 0 litros por segundo, el flotador estará en esta posición y lo que hará que la compuerta esté cerrada. Con lo cual, por esta conducción de agua, la más grande, pues van a pasar 0 litros. Van a pasar 0 litros. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el segundo caso, por aquí pasa 1 litro por segundo? Es decir, por cada 1 litro por segundo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, que esta corriente del agua pues también se va a introducir dentro de esta tubería, y al introducirse dentro de esta tubería, pues lo que va a hacer que este flotador pues flote, como su propio nombre indica, flote. ¿Y al flotar qué ocurre? Que también al flotar, al subir hacia arriba, pues va a impulsar y va a abrir la compuerta. Va a abrir la compuerta, con lo cual en esta conducción, al abrirse la compuerta, esta abertura, van a pasar 100 litros por segundo. ¿De acuerdo? Van a pasar 100 litros por segundo. Bueno, vamos a suponer que pasan 2 litros por segundo. Al pasar 2 litros por segundo, ¿qué ocurre? Pues más corriente de agua se va a introducir en esta segunda conducción. Va a venir por aquí mayor cantidad de agua, mayor corriente de agua. Por aquí se van a meter más litros, más corriente, por lo cual el flotador va a subir más. Imaginaros que por aquí vienen 2 litros por segundo. Con estos 2 litros por segundo van a hacer que el flotador suba a esta altura, y por lo tanto va a hacer que al subir pues también va a impulsar, como va unido a la compuerta, va a hacer que la compuerta pues abra más. Con lo cual por aquí pasarán 200 litros por segundo. Como veis, en este caso, pues esta compuerta que tenemos aquí, y por lo tanto la cantidad de litros por segundo que viene por aquí va a depender de la cantidad de litros por segundo que vengan por esta pequeña conducción. Digo pequeña conducción, a ver si ya me pilláis la idea. Con lo cual, pequeñas variaciones, o variaciones, por ejemplo, de 1 litro por segundo, generan grandes variaciones, es decir, una variación de 1 litro por segundo en esta, vuelvo a repetir, que no se me escape, 0, 1, 2, variaciones de 1 litro por segundo en esta, variaciones de 1 litro por segundo en esta pequeña conducción, produce grandes o variaciones más grandes en esta otra conducción. Fijaros qué variación. O sea, aquí se producen variaciones de 1 litro por segundo, aquí se producen variaciones de 100. Variaciones de 100. Bueno, vamos a ver otra cosa para que lo entendáis igual mejor, porque igual no me pilláis
muy bien la jugada. Y vamos a poner este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo en el cual tenemos pues la misma conducción. Esta conducción que pasaban unos litros por segundo que hacían que este flotador subiera o bajara. Pero no vamos a hacer que esta cantidad de litros por segundo vaya continua, sino que vamos a generar aquí una corriente de agua, pero por así decirlo, troceada. Vamos a mandar aquí una señal de agua en forma cuadrada, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: por aquí van pasando 0 litros por segundo. En un primer momento pasan 0 litros por segundo. 1 litro por segundo, ¿no? Sí, correcto, 1 litro por segundo. Por aquí pasa 1 litro por segundo, la compuerta se nos va a abrir. Y por aquí va a pasar 100 litros por segundo. Pero al cabo de un segundo cogemos y por aquí pues ya no pasa ningún litro por segundo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el flotador estará en esta posición, cerrar la compuerta y por esta segunda conducción pasará a 0. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dibujar un gráfico para que lo entendamos mejor. Es el gráfico que tenemos aquí. Y esta conducción la vamos a llamar conducción A, la conducción pequeña. La conducción más pequeña la vamos a llamar conducción A. Y la conducción más grande que tenemos aquí, la que hemos dibujado aquí, conducción B. Bueno, vamos a suponer que la conducción A pues pasa 1 litro por segundo. Va a pasar 1 litro por segundo. Al cabo de un segundo pues pasa a 0. No pasa ningún, vuelve a caer a 0. Al cabo de un segundo vuelve a pasar 1 litro por segundo. Vuelvo a repetir, la conducción A, la pequeña, pasa 1 litro por segundo. Al cabo de un segundo vuelve a caer a 0. Se va a mantener así durante un segundo. Que vuelva a subir otra vez a 1 litro por segundo. Se va a mantener un segundo y va a caer a 0. Bueno, pues esta señal de agua cuadrada de 1 litro por segundo de amplitud, ¿qué es lo que va a generar en la conducción más grande? Bueno, en la conducción B, que es la conducción más grande, lo que va a ocurrir es lo siguiente: que cuando llega 1 litro por segundo, la compuerta se abre. La compuerta, como vemos aquí, se abre y por tanto pasan 100 litros por segundo. Pasan 100 litros por segundo. Bueno, en la conducción pequeña cae a 0 la corriente de agua, con lo cual, ¿qué ocurre? Que la compuerta se nos cierra. La compuerta se nos cierra, por aquí hay 0. Por lo tanto, la conducción B baja a 0. Así durante un segundo. Al cabo de un segundo, en la conducción pequeña, la conducción A, vuelve a haber una corriente de 1 litro por segundo, que va en este caso a subir el flotador y va a subir la compuerta. Con lo cual, en la conducción B, pues va a subir a 100 litros por segundo. Así durante un segundo, Al cabo de un segundo, la conducción A cae a 0. La conducción A, vuelvo a señalar, cae a 0. Y la conducción B, pues también cae a 0. Y así se va a repetir, pues, durante indefinidas veces. Bueno, hemos puesto tres ejemplos para que se vea bien. Si os dais cuenta, donde quiero llegar es que esta señal de agua de 1 litro, que tiene una duración de 1 litro que tiene una duración de 1 segundo y tiene una amplitud de 1 litro, pues ¿qué es lo que va a hacer? También en la conducción B va a generar también una conducción cuya duración va a ser de 1 segundo, pero cuya amplitud van a ser de 100 litros. En esta primera señal, o en este primer, por así decirlo, ciclo, en este segundo ciclo y en este tercer ciclo, pero con una diferencia, que aquí tenemos una amplitud de una amplitud de 1 litro por segundo, y aquí tenemos una amplitud de 100 litros por segundo, con lo cual esta señal de agua cuadrada, que hemos generado en la conducción A, va a generar una corriente, de agua en la conducción B de 100 litros por segundo. Por lo tanto, esta señal en la conducción A va a ser ampliada en la conducción B. Es como si fuera ampliada
y la conducción B. Y así es como, este es el símil hidráulico de cómo funcionaría un amplificador. Ya veréis que un amplificador, cuando le veamos, funciona de forma similar que el símil hidráulico. Lo que pasa es que en vez de utilizar tuberías y flotadores y compuertas, vamos a utilizar un elemento, un semiconductor denominado el transistor, un componente denominado el transistor. Ya dije en su momento que iba a utilizar la válvula de vacío, pero la válvula de vacío, jolín, es que me da apuro en los tiempos que estamos a utilizar válvula de vacío, sino que vamos a utilizar como elemento o como componente para la amplificación el transistor, siendo la entrada, en este caso, pues la entrada donde entra, en este caso, la conducción en la conducción A, la entrada de la conducción, y siendo la salida, pues por donde sale en la conducción B. Pues esto sería pues una amplificación de corriente de agua. Un amplificador, como vemos, eléctrico o electrónico, pues funciona de forma similar. Cuando lleguemos a él, ya veremos qué partes o qué componentes, o qué partes, mejor dicho, de ese transistor se van a asimilar pues a este circuito hidráulico que hemos visto ahora. Bueno, el amplificador que vamos a ver es un amplificador que funciona a transistores, con un semiconductor denominado transistor, que ya veremos cómo funciona. Bueno, aquí he puesto aquí un adelanto. Un transistor está formado por tres capas, tres capas semiconductoras, una capa N, una capa P y otra capa N. Y aprovechando estas tres capas y dándole una polaridad adecuada, pues nos va a servir para que una señal que introduzcamos en una de las capas, en este caso la más pequeña, que ya veremos lo que es la base, en colector nos va a salir amplificada. ¿De acuerdo? Bueno, pero antes de llegar a esto, vamos a ver pues cómo funciona un transistor. Y para saber cómo funciona un transistor, pues previamente pues tenemos que saber lo que es un semiconductor y los dos tipos de semiconductores que existen, que son el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N. Bueno, empecemos en este caso, pues que es eléctricamente hablando, los materiales se pueden comportar como conductores, como tenemos aquí, como conductores. ¿Qué quiere decir un conductor? Un conductor quiere decir que un electrón, cuando atraviesa este material, la concentración de átomos va a ser tan amplia, pues que estos electrones, o esta intensidad de la corriente eléctrica, pues va a pasar por aquí más o menos fácilmente, no va a presentar mucha oposición al paso de los electrones o de esta corriente eléctrica que atraviese este material. Por eso se denomina semiconductor. Pero hay materiales que, por ejemplo, pues la concentración de átomos es tan tupida, es tan espesa, que ¿qué ocurre? Que un electrón al llegar aquí pues no lo puede atravesar, no encuentra ningún hueco para poder atravesar esta masa de átomos, esta concentración de átomos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que este material no deja pasar la corriente eléctrica, y por lo tanto es un aislante, como tenemos aquí. Luego también tenemos otro tipo de conductores, que es un término medio entre el conductor y el aislante, que son las resistencias. Una resistencia sí está formada por una concentración de átomos que presenta dificultad al paso de la corriente eléctrica. Los electrones, al pasar por este material, pues van a encontrar una posición al esquivar estos átomos, pero los deja pasar. Una diferencia entre una resistencia y un aislante es que la resistencia deja pasar con mayor o menor dificultad, por lo cual va a determinar la mayor o menor resistencia, el mayor o menor valor óhmico de este componente de esta resistencia, pero sí va a dejar pasar esta corriente eléctrica o estos electrones. Y por último, otro material serían los semiconductores. Los semiconductores, que aquí pues le he puesto en blanco. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, un semiconductor es aquel material, eléctricamente hablando, que dependiendo de la tensión que le apliquemos al mismo y dependiendo de la polaridad que le demos,
pues se va a comportar como un conductor o se va a comportar como un aislante. Por ejemplo, tenemos aquí este semiconductor, un semiconductor de silicio. Hay varios tipos de materiales semiconductores. Está el silicio, está el germanio, pero el que más vamos a utilizar va a ser el silicio. El silicio. Y tenemos aquí que el silicio, he puesto aquí una tensión 0,7 voltios, que ya veremos qué significa todo esto. Bueno, este material de silicio, este rectángulo, pues está formado por un material de silicio y le hemos aplicado una tensión a este material. Una tensión variable. Como veis aquí, esta flechita nos representa que esta tensión que vamos a aplicar es una tensión variable. Bueno, y vamos aumentando la tensión, así sucesivamente, y vemos que aquí pues, no se produce corriente eléctrica, es decir, que este material de silicio se va a comportar como un aislante. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la tensión supere los 0,7 voltios. En cuanto la tensión entre los extremos de este material, esta tensión que aumenta o disminuye, aumentando o disminuyendo esta fuente de alimentación o este generador de tensión variable, en cuanto supere los 0,7 voltios, si es un transistor de silicio, si es uno de germanio son 0,3 voltios, no lo vuelvo a repetir porque si no sería muy pesado. Vamos a utilizar ya a partir de ahora el silicio. En cuanto supere los 0,7 voltios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que este va a dejar de ser un aislante y se va a convertir en un conductor, es decir, los electrones van a pasar por aquí con mayor o menor facilidad, es decir, se va a comportar como un conductor. Eso por una parte. Porque hemos dicho que un material semiconductor es aquel que se comporta como un semiconductor o como un aislante dependiendo de la tensión que le apliquemos a sus extremos y también dependiendo de la polaridad. Y aquí pues tenemos otro ejemplo dependiendo de la polaridad. Aquí tenemos dos materiales de silicio, un material tipo N y otro material tipo P. Ya veremos lo que es material tipo N y ya veremos lo que es material tipo P. Lo pongo aquí para que lo entendáis. Para que lo entendáis más fácilmente a lo que voy. Y vamos a suponer que en la zona N le conectamos a un potencial negativo y la zona P a un potencial positivo. Y vamos a suponer que la tensión que le aplicamos aquí es superior a 0,7 voltios. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a producir una corriente eléctrica desde este material de silicio. Si le colocamos la N al negativo y al P al positivo y la tensión entre ambos es superior a 0,7 voltios, siempre que este material N o P sea de silicio, se va a producir corriente eléctrica y se va a convertir en un conductor. Pero si, por ejemplo, cambiamos la polaridad, es decir, al material N le conectamos a un polo positivo y al material P le conectamos un polo negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que lo que va a ocurrir aquí, que este semiconductor le vamos a polarizar, como veremos más adelante, inversamente y por lo tanto se va a convertir en un aislante. Se va a convertir en un aislante y por aquí no va a haber corriente. Aunque nosotros aumentemos la tensión, imaginaros que esto es un generador de tensión variable. Con nosotros aumentemos la tensión, se va a convertir en un aislante. Más aún, le vamos a hacer más aislante todavía, como veremos más adelante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un semiconductor es aquel material que dependiendo de la tensión que le apliquemos o dependiendo de la polaridad que le demos, que le apliquemos, pues se va a convertir en un conductor o se va a convertir en un aislante. Bueno, pues nada, pues una vez visto todo esto, pues vamos a ver lo que es un semiconductor, Bueno, pues tenemos aquí, pues un átomo, un átomo que está formado por un núcleo, formado por protones que son partículas que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Bueno, alrededor de este átomo giran electrones en varias órbitas, Pero la órbita, por así decirlo, que da valencia o que da valor, ya veremos por qué, a este átomo es la última órbita de todas, que se denomina
órbita de valencia. ¿Por qué se llama órbita de valencia? Porque la órbita donde más fácilmente, que es la última, que es donde más fácilmente podemos quitar o podemos agregar electrones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que a este átomo lo que hacemos, y todo átomo tiene igual número de protones que de electrones, y se denomina un átomo neutro. Un átomo neutro es aquel que tiene igual número de protones o de electrones. Quiere decir que ese átomo está en posición neutra. Pero ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, arrebatamos un electrón? Siempre a través de la última capa, de la capa de valencia, arrebatamos un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber más protones, que son partículas positivas, que electrones, que son partículas negativas. Con lo cual este átomo ya deja de ser un átomo neutro y se va a comportar en un ion positivo. ¿Por qué? Porque hay más cargas o partículas positivas, que son los protones, que negativas, que son los electrones, o en una carga positiva. ¿Qué es lo que va a hacer este átomo? Este átomo pues va a reaccionar. Este átomo va a reaccionar y va a generar una radiación eléctrica. ¿Para qué? Pues para recuperar el electrón, porque todo átomo ionizado o toda carga por todos los medios va a tratar de recuperar. En este caso, pues es una carga positiva, un ion positivo, pues va a tratar por todos los medios, va a meter energía para recuperar ese electrón que le falta para volver a estar en estado neutro, porque todos los átomos ionizados siempre tratan por todos los medios de volver a su estado neutro. Con lo cual va a emitir esta energía pues para volver, en este caso, volver a su estado neutro, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos aquí otro otro átomo. Y este átomo, pues al revés, en la órbita de valencia, que es la órbita que he dicho anteriormente, donde más fácilmente se pueden agregar o se pueden quitar electrones. En este caso vamos a agregar un electrón a este átomo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que al agregar un electrón a este átomo, pues va a haber más cargas negativas, va a haber más electrones que cargas positivas, protones. Con lo cual, este átomo le vamos a convertir en un ion, pero en un ion negativo. ¿Por qué? Porque hay más cargas o partículas negativas, electrones, que partículas positivas, que son protones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este átomo, pues igual que en el caso anterior, va a emitir una energía, pero una energía distinta. Es decir, va a emitir una energía para deshacerse de este electrón y volver otra vez a su estado neutro. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí va a emitir una especie de energía pues positiva y aquí una energía negativa. Bueno, vamos a suponer que nosotros, y vamos a dibujar solamente la capa de valencia, la última capa. Las capas anteriores pues las vamos a omitir. Ya sabemos que tiene más capas entre el núcleo y la capa de valencia, pues hay varias capas, ¿no? Pero las vamos a omitir. Y la capa que vamos a ver aquí, o la órbita que vamos a ver aquí, la órbita de valencia. Vamos a poner que tenemos aquí un ion positivo o una carga positiva. Y tenemos aquí un ion negativo o una carga negativa. Y les vamos a unir a través de un conductor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el ion negativo va a ceder el electrón que le estorba al ion positivo, que es el electrón o el átomo que le falta, ¿no? Y gustosamente se le va a aceptar. Con lo cual aquí se va a generar una corriente de electrones, es decir, se va a generar una corriente eléctrica, una corriente o un movimiento de electrones a través de un conductor. Una corriente eléctrica, con lo cual ambos átomos quedarán neutralizados. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es una de las características que hay que tener en cuenta con respecto pues a los átomos. Bueno, si por ejemplo tenemos aquí una zona donde hay muchas cargas negativas o iones negativos y aquí tenemos cargas positivas o iones positivos y aquí tenemos otra zona donde hay
una gran cantidad de cargas positivas o iones positivos, y en este caso les ponemos en contacto eléctrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que aquí se va a producir una corriente eléctrica. Se va a producir una corriente eléctrica. ¿Hasta cuándo se produce una corriente eléctrica? Le he puesto aquí, está mal puesta la flechita, ya que este tendría que ser al revés. Los electrones tendrían que ir del polo negativo, tendría que ir de los electrones, tendría que ir al revés. La flechita está mal, está puesta. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que se va a producir, si ponemos en contacto eléctrico esta zona donde hay iones negativos y esta otra zona donde hay iones positivos, los ponemos en contacto eléctrico, ¿qué ocurre? Pues que se va a producir una corriente de electrones desde esta zona positiva hasta esta zona negativa. Se va a producir una corriente de electrones o una intensidad eléctrica. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que hasta que los iones de un lado y los iones del otro quedan neutralizados, con lo cual esta corriente eléctrica cede. Bueno, esta zona se la denomina polo positivo y esta otra polo negativo, y con lo cual el polo positivo se representa con una flecha grande, el polo negativo, perdón, con una flecha pequeña y gruesa, y el polo positivo con una línea, no una flecha, perdón, es una línea gruesa y pequeña, y el polo positivo con una línea grande y fina. Y ambos, en este caso, si los juntamos los dos, pues representa pues un generador de corriente continua, polo positivo y polo negativo. Bueno, eso con el átomo con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Bueno, con respecto al átomo, cuando se ioniza y cuando tanto positiva como negativamente. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a los átomos es su capa de valencia. El número de electrones que un átomo tiene en su última capa de valencia pues va a determinar, en este caso, la valencia de ese átomo. Nunca habéis visto, por ejemplo, el silicio Si4. ¿Qué quiere decir este número 4? Este número 4 quiere decir que en la última capa de este átomo, la capa de valencia, hay 4 electrones, independientemente del número de electrones que tenga las subsiguientes capas entre esta capa de valencia y el núcleo de este átomo. Luego tenemos aquí un átomo, en este caso de arsénico, un átomo de arsénico que tiene 5 electrones en su última capa. Por tanto, el arsénico es Ar5. ¿Qué quiere decir? Que en su última capa hay 5 electrones. Luego tenemos aquí un átomo de indio, que es In3. ¿Qué quiere decir? Que en su última capa, o en la capa de valencia, hay 3 electrones. ¿Esto para qué lo queremos saber? Pues para ver lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 5 átomos, 5 átomos de silicio. 5 átomos de silicio, que como sabemos el silicio tiene 4 electrones, y vamos a dejar la capa de valencia solamente, es decir, las capas interiores las vamos a omitir, solamente la capa que vamos a ver, la capa de valencia. Y tenemos aquí 4 átomos de silicio, los cuales estos átomos de silicio en su última capa, como sabemos, tienen 4 electrones. Y estos átomos los vamos a juntar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al juntar estos átomos, pues va a ocurrir lo siguiente, como vemos aquí. Este átomo, que sería este, pues va a formar un enlace, sus electrones de su capa de valencia van a formar un enlace, se van a juntar y van a formar un enlace que se llama enlace covalente, ¿no? Formar un enlace covalente, este átomo con este átomo que sería este de aquí, este átomo que sería pues este de aquí, formará enlace covalente con este, formará enlace covalente con este átomo de su última capa, formará enlace covalente con este otro átomo, y formará enlace covalente con este otro átomo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, estos 5 átomos están unidos, formando un enlace, los electrones. Uno de los electrones de la capa de valencia se va a juntar se va a enlazar con el otro electrón de la capa de valencia de otro átomo
formando un enlace covalente o una red cristalina, como veremos aquí. Aquí vamos a ver más átomos de silicio, que se han juntado y lo que van a formar pues con los electrones de su última capa de valencia van a formar enlaces covalentes y van a formar una red cristalina, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué ocurre si nosotros metemos aquí un átomo que no tiene los mismos, por ejemplo, un átomo que no tiene los mismos números de electrones en su última capa de valencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir pues va a ser, en este caso, pues lo siguiente. Imaginaros que tenemos aquí un átomo de indio. El indio tiene 3 electrones en su... a ver, aquí igual no se ve. A ver. Exactamente. Aquí tenemos un átomo de indio. Un núcleo y que tiene 3 electrones en su última capa de valencia. No tiene 4 como tiene el silicio. Pero le vamos a meter en la red cristalina del silicio. Con lo cual vamos a meter una impureza. Es decir, que vamos a meter un átomo en las cuales no tiene el mismo número de electrones en su última capa. Y le vamos a meter aquí. Aquí tenemos el átomo de indio. Metemos aquí el átomo de indio y sí, 3 de sus electrones van a formar enlace covalente con los electrones de la última capa, con los electrones de la última capa de los átomos de silicio. ¿Pero qué ocurre con este otro átomo de silicio? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que el indio, como tiene 3, vamos a poner que estos corresponden al indio, los que voy a poner en azul corresponden al indio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el indio, como tiene 3, lo que va a ocurrir es que uno de los enlaces covalentes no se va a producir el enlace, ya que al indio, al tener menos electrones, lo que va a generar aquí pues es un hueco, que se llama, es un hueco. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que en vez de meter un átomo de indio, metemos en una red cristalina de silicio, metemos multitud de átomos de indio. ¿Qué es lo que vamos a generar? Lo que vamos a generar, si metemos multitud de átomos de indio, vamos a generar multitud de huecos. Con lo cual, en este caso, si tenemos aquí átomos de silicio, lo que vamos a generar, tenemos aquí átomos de silicio. Les metemos átomos de indio. Al meterles átomos de indio, lo que vamos a generar es que vamos a generar en este material una cantidad de huecos importante dependiendo del número de átomos de indio que vamos a meter. Por lo tanto, aquí vamos a crear, como queráis, vamos a crear un semiconductor tipo P, un semiconductor de silicio tipo P. ¿Qué quiere decir? Que es un semiconductor en el cual hay una gran cantidad de huecos. ¿De acuerdo? Un semiconductor tipo P. Vamos a ver, por ejemplo, en este otro, que vamos a meter un átomo, tenemos aquí un átomo de antimonio. Tenemos aquí un átomo de antimonio. El antimonio, igual que el arsénico, pasa que he puesto antimonio porque arsénico suena como jolín, como veneno. Vamos a ponerle antimonio, que también tiene 5 electrones en su última capa. Y bueno, este átomo de antimonio le vamos a meter una red cristalina, como hemos hecho anteriormente con el indio, pero le vamos a meter una red cristalina de silicio, de átomos de silicio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues sí, los átomos de antimonio de la última capa de valencia formarán enlace covalente con los átomos de silicio, pero ¿qué ocurre? Que que un electrón va a quedar libre, ya que no va a encontrar en este caso con quién formar enlace covalente, porque al haber 5 y el silicio tener 4,
uno va a quedar libre, por así decirlo. Uno va a quedar libre. Es como si hay cuatro personas, o cuatro sillas, mejor dicho, y cinco personas. ¿Qué ocurre? Que una persona, pues, se va a quedar sin silla, ¿de acuerdo? Una persona se va a quedar sin silla. Pues aquí va a pasar lo mismo, que un electrón no va a hacer enlace covalente y por lo tanto va a quedar aquí libre. Y igual que en el ejemplo del indio, si nosotros tenemos aquí un material de silicio, le metemos átomos de antimonio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le metemos átomos de antimonio, vamos a generar, lo que vamos a generar aquí es un semiconductor donde va a haber electrones libres. Va a haber, si en el anterior ejemplo, cuando metíamos átomos de indio, creamos huecos, aquí vamos a generar electrones libres, con lo cual, contra más átomos de antimonio metamos, pues más electrones libres vamos a generar aquí. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que al fin, en resumidas cuentas, lo que vamos a generar aquí va a ser un semiconductor de silicio, pero de tipo N, porque va a haber mayor número va a haber, en este caso, electrones libres, electrones que no tienen enlace covalente. ¿De acuerdo? Bueno, pues llegados a este punto, vamos a suponer que tenemos aquí un semiconductor de silicio tipo M donde hay electrones y tenemos aquí un semiconductor tipo P lleno de huecos. ¿Y qué ocurre si ambos los juntamos? Si les juntamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues en el punto de unión de ambos, los electrones libres van a ser atraídos por los huecos, porque los electrones quieren un hueco. Quieren un hueco, pues no sé, pues para estar seguros. Quieren un hueco. Todo electrón siempre busca un hueco. ¿De acuerdo? Y aquí, pues bueno, pues aquí los va a encontrar. En este punto todos los huecos existentes en este punto pues van a ser ocupados por electrones, por lo tanto van a formar enlace covalente. Pero van a formar tal cantidad de enlaces covalentes, tal cantidad de que va a llegar un momento en que aquí ya no va a pasar más electrones. Es decir, los huecos que hay aquí, los electrones que hay aquí no van a poder pasar a este punto donde hay huecos, los electrones que hay aquí, pues ya no van a poder pasar. ¿Por qué motivo? Porque se ha formado un enlace covalente, una cantidad de enlaces covalentes en el centro que no van a poder pasar estos electrones para llegar a estos huecos, con lo cual se va a formar aquí una denominada barrera, una barrera de potencial que se llama. ¿Cómo se puede vencer esa barrera de potencial? Bueno, si os dais cuenta, pues aquí volvemos otra vez a la unión que se llama unión NP, unión PN. Vamos a suponer que nosotros, pues en esta aplicamos este caso, polo negativo a la zona N y un polo positivo a la zona P. Y bueno, la tensión que aplicamos, pues es muy pequeña. Bueno, ¿qué ocurre? A medida que nosotros aumentamos la tensión entre estos dos puntos. Pues lo que va a hacer es que los electrones, el polo negativo va a repeler más electrones hacia esta zona y el polo positivo, pues ¿qué va a ocurrir? Pues va a atraer más electrones. Con lo cual llegará un momento, que en este caso pues son alrededor de los 0,7 voltios, en los cuales los electrones que hay aquí van a vencer o van a encontrar un resquicio a través del enlace covalente y van a pasar y se van a dirigir al polo positivo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que a partir de los 0,7 voltios, los electrones vencen esta barrera de potencial, logran atravesarla. Si no tienen estos 0,7 voltios, pues no la atraviesan y no pueden pasar a esta zona. Pero una vez que se supera estos 0,7 voltios, en caso de que sea de silicio, pues logran atravesarla, tienen la suficiente fuerza para atravesar estos enlaces covalentes y se va a producir conducción y van a llegar a este caso al polo positivo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta unión NP, este semiconductor, pues va a conducir, que sería la polarización directa como tenemos aquí. Pero ¿qué ocurre si cambiamos la polaridad? Es decir,
zona N la conectamos al polo negativo y la zona positiva le conectamos a la zona N y el polo negativo le conectamos a la zona P. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los electrones existentes en la zona N pues van a ser atraídos por el polo positivo de la batería, es decir, ya no van a ser atraídos por los huecos existentes en la zona P, sino que van a ser atraídos por el polo positivo de la batería, por lo tanto aquí cada vez habrá menos electrones. ¿Y qué va a ocurrir en este caso en la zona P? Pues en la zona P lo que va a ocurrir es que el polo negativo pues va a mandar aquí electrones que se irán formando enlaces covalentes con los huecos existentes en la zona P, con lo cual hará que esta barrera de potencial sea cada vez más grande y por lo tanto la conductividad en esta unión PN o NP pues en este caso pues sea prácticamente nula. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que aquí lo hemos polarizado inversamente. Con lo cual aquí esta unión NP se va a comportar como un conductor y en esta unión NP, si le polarizamos de esta forma, se va a comportar como un aislante. Aquí no van a pasar electrones de la zona P a la zona N. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como funcionaría pues un material o un componente denominado el diodo. El diodo, que es que el símbolo es formado por un triangulito y una raya, en el cual el triángulo pues es el ánodo y la raya es el cátodo, siendo el triángulo la zona P del diodo y la raya el cátodo la zona N. Y por lo tanto, pues ¿cómo polarizaríamos un diodo? Bueno, el cátodo se suele presentar con la letra K. He puesto cátodo, pues se le presenta con la letra K, e incluso muchos el cátodo también lo ponen con letra K. De acuerdo, esto ya cuestión de cada uno. Y por lo tanto un diodo es un material PN que si lo polarizamos directamente, que quiere decir el ánodo al polo positivo y el cátodo al polo negativo, y se supera la tensión en el caso del silicio de 0,7 voltios, en el caso del germanio 0,3, si supera la tensión de 0,7 voltios, pues se produce conducción a través de esta unión PN, ya que los electrones tendrán suficiente fuerza pues, para poder atravesar esta barrera de potencial. Pero si conectamos el ánodo al polo negativo y el cátodo al polo positivo, ¿qué ocurre? Pues lo que vamos a hacer es que esta barrera de potencial no es que los electrones tengan fuerza para atravesarla, sino que esta barrera de potencial va a ser más grande y por tanto este material se va a convertir en un aislante, es decir, no va a haber conducción a través del mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habremos polarizado a este diodo inversamente. En este caso directamente y en este otro caso inversamente. Bueno, pues así es como funcionaría un diodo. Un diodo. Bueno, vamos a ver ahora el funcionamiento de un transistor. Un transistor, como su palabra casi lo indica, significa transresistor. ¿Qué quiere decir? Es un componente que varía su resistencia de forma eléctrica. ¿Qué quiere decir esto de forma eléctrica? Bueno, lo vamos a entender ahora perfectamente. Tenemos aquí esta resistencia variable, que es el símbolo de resistencia variable, son dos terminales y una flecha que atraviesa el rectángulo de la resistencia. Esta resistencia variable quiere decir que su valor no es fijo, que nosotros le podemos variar a conciencia a través de un cursor. Nosotros a través de este cursor lo que hacemos es variar el valor resistivo de esta resistencia entre este punto y este otro punto, con lo cual vamos a variar la corriente eléctrica también que atraviesa esta resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de resistencias son los que se utilizaban anteriormente o antiguamente los mandos del volumen de un aparato de radio, un aparato de televisión, un aparato de música,
el mando del brillo de un aparato de televisión, el mando del color de un aparato de televisión en color, pues utilizaban este tipo de mandos, es decir, resistencias variables, mediante variando o moviendo el cursor de esas resistencias variables, pues variamos estas magnitudes en estos aparatos. Bueno, el transistor, en vez de disponer de un cursor como disponíamos aquí, y poder variarlo la resistencia entre este punto y este punto manualmente, la diferencia es que el transistor, la resistencia entre este punto y este punto, lo vamos a variar eléctricamente. Aplicando a este terminal una corriente eléctrica mayor o menor, lo que vamos a hacer es variar la resistencia entre este punto y este otro punto, y por lo tanto la corriente que atraviesa pues esta resistencia. Siendo el mando, el mando central, es decir, donde aplicamos la corriente, el cursor, pero el cursor donde aplicamos la corriente sería la base, el emisor, que es el que emite la corriente eléctrica, y el colector, que es pues el que la recibe, que posteriormente, más adelante, veremos qué diferencia hay entre ambos. Bueno, en el interior del transistor, está formado por 3 bandas semiconductoras, y hay 3 terminales: colector, como dijimos en su momento, base y emisor, y cada uno de ellos está conectado a 3 bandas semiconductoras. El símbolo del transistor es este, no está completo. Ya veremos por qué no está completo, porque hay que diferenciar 2 cosas con respecto al transistor y al tipo de transistor que se puede usar. Por ejemplo, aquí tenemos un transistor denominado transistor PNP. ¿Por qué es PNP? Porque la base es N, el colector es P y el emisor es P. Por lo tanto, es un transistor PNP. En su símbolo, como vemos, el transistor PNP el emisor tiene una flecha que va para adentro. ¿Cómo sabemos, si no vemos el interior del transistor, como es lógico que no le vamos a ver, y por lo tanto a simple vista no vamos a saber qué capas dispone, a qué tipo de capas semiconductoras están conectados los terminales del transistor? ¿Cómo sabemos si es PNP o NPN? Bueno, hay varios trucos. Uno es el de pincha o no pincha. En este caso, PNP. Bueno, el colector y el emisor tienen, los dos están conectados a una zona conductora igual, es decir, las dos o son P o son N, ¿de acuerdo? Del mismo signo. La única que varía siempre es la base. Y por lo tanto, si es P, pues quiere decir que pincha. Pincha quiere decir que la flechita va para adentro, pincha. Eso pues es un truco para poder identificar. Otro truco es, por ejemplo, esta flecha la sacamos hacia afuera, la ampliamos y vemos que, bueno, que se la podemos asemejar pues a un diodo, pero sin el cátodo. Y que vemos que el emisor está conectado al ánodo. Y claro, el ánodo es P. El ánodo es P y por lo tanto el emisor es P. Y por eliminación la base tiene que ser N y el colector, que es igual al emisor, pues tiene que ser P. Por tanto es un transistor PNP. Luego tenemos un transistor NPN, en el cual pues el colector, la base, siempre hemos dicho que es distinta. La base es P, colector es N y el emisor es N. Simbólicamente vemos que la flechita sale para afuera. ¿Cómo podemos identificar si es PNP o NPN, o saber si la flechita sale para afuera, qué tipo de transistor es? ¿Por qué decir el no? N, no pincha. Es decir, sale para afuera quiere decir que no pincha. Si aquí pinchaba, aquí no pincha. O también otro truco es que sacar la flechita hacia afuera, ampliarla un poco, y vemos que el emisor no está conectado como estaba conectado aquí a la zona N del supuesto diodo o imaginativo diodo, sino que está conectada a la puntita de este triángulo, desde el triángulo de esta flecha ampliada, que es donde debería estar conectado el cátodo de ese imaginativo diodo. Por lo tanto, el emisor debería de ser tipo N.
la base por eliminación tiene que ser P y el colector, que es igual al emisor, tipo N, es decir, las dos, el pincha o no pincha, o el truco del imaginativo diodo, es decir, las dos cosas en este caso pues pueden servir para poder identificar si es un transistor PNP o NPN. Bueno, y por último vamos a ver en este caso pues por dentro un transistor cómo estaría por dentro. Un transistor se asemeja, ya veremos que no es así. Ya veremos que no es así, un transistor por dentro no es así. Pero para ir poco a poco, ir comprendiendo un transistor, como vamos a suponer que el transistor está formado por dos diodos, y dos diodos en contraposición, y la conexión de estos dos diodos conectamos la base. ¿Qué sería el transistor? Esto N, NPN, sería el transistor NPN. Ya este transistor NPN, ¿por qué? Porque bueno, el colector está conectado en una zona N del diodo base colector, el emisor está conectado al cátodo de la unión base emisor, y la base pues bueno, pues está conectado en la conexión de los dos ánodos de los diodos, del diodo colector y el diodo emisor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si nosotros a esta base le aplicamos una tensión siempre superior a 0,7 voltios en caso de que se trate de un transistor de silicio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a polarizar directamente el diodo base colector, y también si la tensión siempre positiva entre base y colector es superior a 0,7 voltios, pues también vamos a polarizar directamente el diodo base emisor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que va a haber corriente, entre colector y emisor. Y cuanto mayor sea la tensión de la base, más directamente vamos a polarizar estos diodos, y por tanto más corriente va a haber entre colector y emisor. Bueno, aquí he dibujado pues el famoso circuito hidráulico para asemejar un poquitín el transistor a este circuito hidráulico, en el cual está formado por un flotador que mueve una compuerta que le hemos asimilado a la base. Cuanta mayor corriente venga a la base, más sube el flotador, más se abre la compuerta y más corriente va a haber en este caso en este canal. En este canal, al cual el emisor es el que emite el agua y el colector es el que le recibe. ¿De acuerdo? Por tanto, este sería, pues sería un transistor NPN. Vamos a suponer que es un transistor PNP, como este que tenemos aquí, en el cual los dos cátodos de los diodos colector base y colector emisor, ambos cátodos los hemos unido, y en la unión de los dos cátodos hemos conectado la base. Con lo cual aquí, para que estos diodos conduzcan, la base tiene que ser negativa, tiene que ser más negativa que el ánodo, los ánodos de los diodos colector emisor y colector base, y superior a 0,7 voltios. Vamos a suponer que aplicamos aquí una tensión, y esta tensión entre ánodo y cátodo, pues igual que en el caso anterior, superior a 0,7 voltios, ¿qué ocurre? Porque va a haber corriente entre colector y emisor, y cuanto mayor sea la tensión de la base, en este caso más negativa ya, pues mayor va a ser, más directamente vamos a polarizar el diodo colector base, y más directamente vamos a polarizar el diodo base emisor, y por lo tanto mayor va a ser la corriente colector y emisor. Por lo tanto, la base va a funcionar como compuerta. Asemejándolo a un circuito hidráulico, la base se va a comportar como una compuerta que va a controlar la cantidad de corriente que hay entre el emisor y el colector, asemejándolo a este circuito hidráulico. Bueno, ya veremos que no es tan simple, sino que hay diferencias para que esto se produzca, ya que, como vemos aquí, pequeñas corriente de base genera gran corriente colector y emisor en este circuito hidráulico. Vamos a ver cómo se genera en un transistor que una pequeña corriente de base genere una gran corriente o una mayor corriente entre colector, emisor, o entre emisor y colector.
Bueno, hemos visto que un transistor está formado por tres capas semiconductoras. Tres capas semiconductoras, y dependiendo de las capas semiconductoras a las cuales van conectados sus terminales, pues definía el tipo de transistor que era. Es un transistor NPN o PNP. NPN, en el cual colector era N, la base P y el emisor N, y en el símbolo del transistor, pues el transistor se decía que pinchaba o no pinchaba. En este caso no pinchaba, o también el triangulito que se sacaba afuera, si estaba conectado a la base, pues era un transistor PNP, o si estaba conectado a la puntita que representaba el cátodo, el imaginario cátodo, ¿no? Pues era un NPN, ¿de acuerdo? Bueno, pero claro, una vez visto esto, y alguno me preguntará con razón, vale, tenemos aquí la base que está en el centro, siempre la base va conectada al centro. Pero ¿qué diferencia hay entre el emisor y el colector? Los dos tienen las mismas dimensiones, según este ejemplo, son P o N, las mismas dimensiones que hay de diferencia entre el colector y el emisor. Bueno, la diferencia que hay entre el colector y el emisor la vamos a ver ahora, y es que las dimensiones de estas tres capas no son iguales las tres, sino que dentro del transistor, o en este caso la composición interna del transistor, el colector es la capa colectora, donde está conectado el colector, es la capa más grande de todas. La capa de la base es la más pequeña, y la capa del emisor, pues un término medio entre la base y el colector. Pues ¿para qué se hace esto? Pues para poder para que el transistor pueda realizar las funciones tanto amplificadoras como reguladoras, que posteriormente vamos a ver, en este caso, las funciones amplificadoras, ¿de acuerdo? Bueno, luego también un transistor, para que éste funcione como amplificador, hay que polarizarle. ¿Qué quiere decir polarizarle? Es decir, hay que prepararle para que cuando nosotros metamos una señal en la base, esta señal en el colector, como veremos, en el colector salga amplificada. Y para eso a este transistor le tenemos que polarizar, lo tenemos que preparar. Es como si, por ejemplo, en un ordenador o a un microprocesador, pues le tenemos programa para realizar ciertas cosas. Si no tenemos programa para realizar ciertas cosas y le mandamos a hacer esas cosas, pues no las va a poder realizar porque no le tenemos programado. ¿Capacidad para realizarlas tiene? Sí, pero no le hemos programado, no le hemos enseñado o no le hemos preparado para que pueda realizarlas. Por tanto, un transistor, para poder realizar esas funciones, le tenemos que preparar o polarizar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos este transistor, ese transistor con las capas que hemos visto anteriormente. Al colector es un transistor NPN. Si fuera un transistor PNP sería al revés de lo que voy a explicar ahora posteriormente. Es un transistor, vuelvo a repetir, NPN. El colector, que es una capa, está conectado a una capa semiconductora tipo N, le hemos conectado un terminal positivo. Le hemos conectado un terminal positivo. La base la hemos conectado a un terminal positivo también, y el emisor le hemos conectado a un terminal negativo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí si lo conectamos de esta forma? Pues lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente, que la unión base-colector se va a formar una barrera potencial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los electrones libres, acordaros de los electrones libres, la mayoría de los electrones libres, dependiendo del potencial eléctrico positivo que tengamos aquí, la mayoría de los electrones libres van a ser atraídos por el polo positivo. Acordaros de un polo positivo que estaba formado por iones positivos que necesitaban electrones para que sus átomos llegasen a un estado neutro, ¿no? Por tanto, esos electrones van a ser atraídos por el polo positivo. Por lo tanto, la mayoría de los electrones presentes en esta zona N van a ser atraídos por el polo positivo. ¿Qué va a ocurrir en la unión base-colector? Pues que los huecos, la base es tipo P.
por tanto la mayoría son huecos. Por tanto, los huecos en esta zona de unión, los huecos y los electrones van a formar, se van a combinar formando enlaces covalentes, se van a formar enlaces covalentes y va a llegar un momento en que aquí pues se va a formar una barrera y no van a poder pasar más electrones. Aparte de que aquí la cantidad de electrones pues ha mermado debido a esta conexión al polo positivo. Por lo tanto, el diodo base colector está polarizado inversamente y no va a conducir. Bueno, vale. Bueno, esto lo vamos a ir viendo paulatinamente a través de lo siguiente, a través de estos ejemplos que son así como más grandes y igual se puede ver mejor. Bueno, tenemos aquí, como he dicho anteriormente, le hemos polarizado para que nos amplifique, conectando el colector, que es un transistor NPN, conectando el colector a un terminal positivo, la base a un terminal positivo también y el emisor a un terminal negativo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que hemos dicho anteriormente, la unión o el diodo base-colector estará polarizado inversamente y por lo tanto habrá aquí un aislante. Aquí se genera un aislante. Pero el diodo base-emisor está polarizado directamente, ya que la base es positiva, al ser del tipo P es positiva, está conectado a un terminal positivo, y el emisor, que es está conectada a una banda, a un semiconductor tipo N, por tanto es negativo, por tanto el diodo emisor base está polarizado directamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros pues aplicamos aquí una tensión y bueno, teniendo en cuenta o suponiendo que este transistor de silicio, si es transistor de silicio quiere decir que la unión base emisor o emisor base, para que conduzca tiene que superar una tensión de 0,7 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner que se supera esa tensión de 0,7 voltios, con lo cual ocurre que al generarse esa tensión de 0 o a conectarse una tensión de 0,7 voltios, pues vamos a polarizar directamente el diodo base emisor y por lo tanto en un primer momento va a haber corriente entre emisor y base. Los electrones repelidos por el polo el polo que aquí hemos puesto es negativo y el colector es positivo, ¿de acuerdo? Una rectificación. Bueno, pues los electrones repelidos por el polo negativo, pues bueno, se van a dirigir a esta barra de potencial que debido y atraídos por el polo positivo de la base van a vencer la resistencia de esta barra de potencial, la van a atravesar y se va a producir una corriente entre base y emisor. ¿Pero qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que el primer electrón de todos que atraviese esta unión base-emisor, pues debido a la proximidad de esta barra de potencial y debido a la inercia, pues va a chocar contra esta barra de potencial. Y al chocar contra esta barra de potencial, antes de dirigirse a la base, va a chocar, va a rebotar y se va a dirigir a la base. Pero al chocar, lo que va a ocurrir es que va a liberar electrones de esos huecos, ya que aquí hay una combinación de electrones y huecos. Por lo tanto, muchos de estos electrones van a quedar libres. Imaginaros que son 100 electrones, es decir, un electrón al chocar contra esta barrera de potencial libera 100 electrones. ¿Qué pasa con estos electrones que han quedado aquí libres? Pues que van a ser atraídos por el polo positivo de la batería. Acordaros que los iones positivos necesitaban electrones pues para conseguir ser átomos neutros, ¿no? Por lo tanto, van a ser atraídos por el polo positivo de aquí de la batería y aquí se va a generar una corriente de 100 electrones. Se va a generar aquí una corriente de 100 electrones. Bueno, pues ¿qué ocurre posteriormente? Lo que va a ocurrir posteriormente, que estos 100 electrones que se dirigen al polo positivo, que no le hemos puesto aquí, pero ahora le ponemos, que se dirigen al polo positivo, van a dejar 100 huecos. Van a dejar aquí 100 huecos. ¿Qué va a ocurrir con esos 100 huecos? Pues esos 100 huecos van a ser ocupados por electrones procedentes del emisor. El emisor está conectado a un polo negativo, por lo tanto va a repeler electrones. Como sabemos, repele electrones hasta la barra de potencial y entre la repulsión
que ejerce este polo negativo, más la atracción que va a ejercer estos huecos, porque los electrones siempre buscan o bien buscan un átomo que les acoja para neutralizarle, o bien un hueco para formar un enlace covalente. En este caso, pues van a ser atraídos por estos huecos. Por tanto, estos 100 electrones atraídos por estos huecos, pues van a formar un enlace covalente. Por lo tanto, entre emisor, mejor dicho, y base, se va a producir una corriente también de 100 electrones. Con lo cual, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ocurre en este transistor? Pues en este transistor se va a producir en total una corriente emisor-colector de 100 electrones. Primero, 100 electrones que se dirigen desde el enlace covalente entre la base al polo positivo del colector, que son 100 electrones, y otros 100 electrones que se dirigen del emisor a la base. Por eso se denomina emisor. Emisor es el que emite electrones. Y colector, pues es el que los recoge. Y la base, pues es el que regula un poquitín esta emisión y esta recepción de electrones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir con este transistor? Que este transistor, una corriente de un electrón, al chocar contra esta barrera de potenciales de un electrón que choca, rebota y luego sigue su camino hacia el polo positivo conectado a la base, va a liberar 100 electrones, ¿no? Y posteriormente deja 100 huecos que van a ser ocupados por 100 electrones. Por tanto, entre colector y emisor se va a generar una corriente de 100 electrones. Por tanto, ¿qué ocurre? Que este transistor va a generar una ganancia de 100. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de un electrón genera una corriente de 100 electrones. Y por tanto va a generar una ganancia de 100 o un beta de 100. ¿De acuerdo? Un beta de 100. Bueno, pues una vez visto todo esto, pues vayamos a ver el siguiente punto, y es que, por ejemplo, pues en vez de aplicar una corriente, de electrones, bueno, como sabéis, los que tenéis conocimientos de electricidad electrónica, la intensidad de la corriente eléctrica no se mide por el número de electrones que pasa por un conductor, porque es inmenso. Sí, es inmenso. A la hora de realizar cálculos, si tendríamos que usar el número de electrones, pues esos cálculos pues serían bastante complicados. Entonces, para simplificarlos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se utiliza como unidad el amperio, que es la cantidad de electrones o de cargas que pasan por un segundo por un conductor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a emplear como unidad el amperio. En este caso, bueno, un submúltiplo como es 1000 amperios, pues ya veremos por qué. Bueno, pues tenemos aquí este transistor que le hemos polarizado para que nos amplifique como amplificador. ¿Qué ocurre? Pues que por este amplificador va a venir una corriente entre emisor y base de 10 miliamperios. Por aquí vienen 10 miliamperios, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estos 10 miliamperios? Que los electrones que generan estos 10 miliamperios, ¿qué ocurre? Pues que cada uno de esos electrones va a liberar 100 electrones en esta unión. Cada uno de ellos va a liberar 100 electrones en la unión base-colector, en el enlace covalente, los enlaces covalentes de unión base-colector, como hemos visto, van a liberar 100 electrones. Por lo tanto, que en resumidas cuentas, ¿qué ocurre? Que aquí se va a generar una corriente en colector de 1 amperio, porque si 10 miliamperios liberan 10 miliamperios, lo que van a liberar los electrones, cada uno de estos electrones, que son inmensos, que generan 10 miliamperios, cada uno de ellos va a generar una corriente o va a liberar una cantidad de electrones también más inmensa todavía, 100 veces más grande. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que 1 miliamperio va a generar, al liberar toda esta cantidad de electrones, va a generar una corriente en el colector y que se dirige al polo positivo 100 veces más grande. Por lo tanto, va a generar una corriente de 10 por 100 de 1 amperio. Por lo tanto, aquí se va a generar una corriente de 1 amperio. Bueno,
esta corriente de 1 amperio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a dejar aquí una cantidad de huecos importantísima, una cantidad de huecos pues inmensa. Esa cantidad de huecos inmensa. Y esos huecos, ¿por quién van a ser ocupados? Pues van a ser ocupados por los electrones repelidos por polo negativo y atraídos por estos huecos. Van a ser atraídos por el polo, estos electrones van a ser atraídos del emisor, van a salir por estos huecos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que también entre el emisor y la base, se va a generar una corriente de 1 amperio. Por lo tanto, entre colector y emisor, al final tendremos una corriente de 1 amperio. Con esto, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que queremos llegar? Pues lo que queremos llegar es que una corriente de 10 miliamperios va a generar entre emisor y base, va a generar una corriente de 1 amperio entre emisor y colector. Es como si esta corriente aquí pues sería pues más grande, sería más grande. Bueno, pues ¿por qué? Porque cada electrón que va de base, de emisor a base, cada electrón que viene por aquí va a liberar 100 electrones en el colector. Y que esos 100 electrones que va a liberar son los que va a determinar la ganancia de este transistor, con lo cual si metemos aquí una corriente de 10 amperios, aquí se va a generar previamente una corriente de 1 amperio en el colector y otra corriente de 1 amperio en el emisor, entre el emisor y la barrera de potencial base colector. Por lo tanto, se va a generar una corriente de 1 amperio. ¿De acuerdo? Bueno, para entenderlo mejor todavía, por lo tanto, pequeñas variaciones de corriente emisor-base generan grandes variaciones de corriente entre colector y emisor. Y bueno, lo vamos a ver posteriormente en este ejemplo. En este ejemplo, lo que vamos a hacer, pues vamos a meter un impulso de corriente de 10 miliamperios. Impulso de corriente de 10 miliamperios. Bueno, le he puesto aquí, pero un impulso de corriente de 10 miliamperios. Por aquí viene un impulso de corriente de 10 miliamperios. Y vamos a meter un tipo de señal aquí en la base, esta señal que tenemos aquí. Aquí tenemos la corriente base emisor, es decir, la corriente que viene por aquí. La corriente que viene por aquí es esta que tenemos aquí. ¿Por qué le he puesto así? Pues para diferenciarla, para ver que posteriormente entre emisor y colector va a ser igual. Va a ser igual, pero con una diferencia, como veremos posteriormente. Bueno, pues entre base y emisor va a llegar un miliamperio. Va a llegar 1 miliamperio. ¿Qué ocurre? Que al llegar 1 miliamperio entre base y emisor, en colector, como sabemos, se va a generar 1 amperio, ¿no? Se va a generar 1 amperio. Bueno, pues mientras siga esos... Perdón, hemos dicho 1 miliamperio, no, 10 miliamperios. Perdón, disculpar, 10 miliamperios. Llega una corriente de 10 miliamperios y como este transistor tiene una ganancia de 100, entre colector y emisor se va a generar una corriente de 1 amperio. Bueno, mientras siga esa corriente entre emisor y base de 10 miliamperios, en colector en colector y emisor, en la corriente colector y emisor va a ser de 1 amperio. Bueno, aquí vuelve a caer a cero la corriente de emisor base, cae a cero, y por tanto también cae a cero la corriente colector emisor, también cae a cero. Bueno, llega este tren de impulsos y lo mismo, este primer impulso llega a 10 miliamperios, genera entre base y emisor llega a 10 miliamperios, en colector emisor se genera una corriente de 1 amperio, hasta que vuelva a caer a cero, luego nuevamente vuelve a subir a 10 miliamperios, también sube a 1 amperio la corriente colector emisor, hasta que en base emisor cae a cero, y por lo tanto cae a cero también en colector emisor. Y este impulso, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Luego llega este impulso largo en anchura, que también sube a 10 miliamperios, genera una corriente de 1 amperio,
mientras aquí tengamos, entre base y emisor, tengamos 10.000 amperios, en colector emisor tendremos un amperio que baja a 0 en base emisor y baja también a 0 entre colector emisor. Con lo cual, si nos fijamos un poco, que es lo que estamos viendo aquí, que la corriente que hemos metido entre base y emisor o base, como lo queramos ver, yo creo que entre emisor y base, la corriente emisor y base, estos impulsos de corriente emisor y base, pues van a aparecer iguales en colector emisor, pero ampliados 100 veces. Si aquí metíamos una corriente de 10.000 amperios, aquí entre colector y emisor vamos a tener una corriente de 1 amperio. Van a ser de 1 amperio. Esta misma señal que hemos metido entre emisor y base se va a reproducir entre colector y emisor, pero ampliada 100 veces más. Ampliada 100 veces más. Se va a generar una corriente de 10. En emisor colector se va a generar una corriente de 10.000 amperios. Por tanto, ¿qué ocurre? Que esta señal ha sido ampliada. Esta señal ha sido ampliada o amplificada. Ha sido amplificada. Por esto se dice que un transistor pues amplifica una señal que metamos, y debidamente polarizado evidentemente, una señal que metamos entre emisor y base va a ser amplificada según la ganancia de ese transistor, en este caso la ganancia es 100, va a ser amplificada en colector y emisor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo referente a la corriente. En lo referente a la corriente. Pero ¿qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, pues con la tensión lo mismo que con la corriente. Si nosotros metemos una tensión, unos impulsos de tensión de 10 milivoltios, por ejemplo, en colector y emisor, esos 10 milivoltios van a generar una señal, como veremos aquí, de una amplitud de 1 voltio. De una amplitud de 1 voltio, pero con una diferencia. Que mientras en la corriente, si son impulsos de corriente, como veremos aquí, pues hay fases, es decir, cuando sube en base emisor, sube colector emisor, y cuando baja en base emisor, baja en colector emisor. En el caso de la tensión, no. El caso de la tensión, pues va a ser al revés, es decir, no van a ir en fase, es decir, cuando no tenemos tensión en la base, tenemos tensión en colector emisor, pero cuando tenemos tensión en la base, la tensión colector emisor baja, con lo cual no va a ir en fase, sino que va a ir desfasada a 180 grados. ¿Y qué es un desfase de 180 grados? Un desfase de 180 grados, como tenemos aquí, es cuando, por ejemplo, estos dos impulsos que tenemos aquí, pues bueno, igual tienen la misma amplitud los dos, pero no van en fase. Es decir, cuando aquí tenemos tensión, aquí no tenemos tensión, pero cuando tenemos aquí tensión, aquí no la tenemos. Es decir, los dos nunca van a coincidir con tensión. Por eso van desfasados 180 grados. Y es lo que va a ocurrir aquí, pues con la tensión que metamos, los impulsos de tensión que metamos en la base de este transistor, que va a salir amplificada aquí, pero no va a ser amplificada en fase como veíamos en la corriente, sino desfasados 180 grados. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, nosotros al meter aquí una tensión de 10 milivoltios, bueno, ya veremos que si metemos aquí 10 milivoltios no va a conducir el transistor. ¿Por qué motivo? Porque precisamos una tensión superior a los 0,7 voltios. Pero bueno, más adelante, en otros capítulos, veremos cómo metemos una señal de 10 milivoltios. Una señal de 10 milivoltios para que sea amplificada. Para que sea amplificada. Es decir, en la base hay que aplicar una serie de polarizaciones para que lo pueda realizar. Eso lo veremos más adelante. Pero de momento olvidaros de ello, sino que vamos a ver lo que va a ocurrir aquí, con respecto a la tensión. Nosotros metemos este impulso de 10 milivoltios. Este impulso de 10 milivoltios, al llegar a la base, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a polarizar directamente el diodo base emisor. Con lo cual, al polarizar directamente el diodo base emisor, pues va a haber corriente entre colector, entre base y emisor, y se va a generar los famosos electrones que he visto anteriormente, generan aquí una corriente, etcétera, etcétera.
¿no? Y esa corriente que genera aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la tensión colector-emisor va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una resistencia por la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm. Nosotros tenemos aquí una resistencia no sé si se ve bien, una resistencia variable. Una resistencia variable. Ya esta resistencia variable, pues, tiene una tensión entre sus extremos. Una tensión entre sus extremos. Si, por ejemplo, el valor de esta resistencia aumenta, el valor de esta resistencia aumenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir aquí es que al aumentar la resistencia, los electrones que llegan a la misma se van a acumular en este punto. Es decir, al tener dificultad en atravesar esta resistencia, se van a acumular. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que aquí va a haber más electrones en este punto que en este otro punto. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la diferencia de potencial o tensión entre estos dos puntos pues va a aumentar. ¿Qué ocurre si el valor resistivo disminuye? Pues el valor resistivo disminuye, ¿qué ocurre? Pues que más electrones van a pasar a través de esta resistencia, menos electrones se van a acumular en su entrada y por lo tanto, al haber menos electrones, y al haber aquí más electrones, la diferencia de potencial entre este punto y este otro punto pues va a disminuir. Va a disminuir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué quiere decir la ley de Ohm? La resistencia, la diferencia potencial en una resistencia es directamente proporcional, la diferencia de potencia en una resistencia es directamente proporcional a su valor resistivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí nos va a venir el primer impulso. Bueno, aquí de momento tenemos 0 voltios. Aquí no se produce corriente emisor base. Al no producirse corriente emisor base, y vamos a suponer que tenemos aquí una tensión de 12 voltios. Entre este punto, en el colector tenemos 12 voltios. Por tanto, tendremos 12 voltios entre colector y emisor, tendremos 12 voltios. Si la corriente es cero, si la tensión es cero, ¿qué ocurre? Pues aquí no se produce corriente. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tampoco se va a producir corriente colector-emisor. Es como si este fuera una resistencia pues abierta, un circuito abierto. Con lo cual, si aquí tenemos un circuito abierto, ¿qué tensión vamos a tener aquí? En este primer punto, pues 12 voltios. Vamos a tener 12 voltios. Bueno, y así 12 voltios mientras aquí no tengamos ningún tipo de tensión. Pero ¿qué ocurre? Que llega este primer impulso de 10.000 amperios. Al llegar a este impulso de 10.000 amperios, ¿qué ocurre? Pues se va a producir corriente entre colector y emisor, como sabemos. Al producirse corriente entre colector y emisor, ¿qué va a ocurrir con la resistencia colector-emisor? Acordaros que un transistor era un transresistor. Era una resistencia variable. Acordaros, una resistencia variable, la única diferencia con resistencia variable es que la resistencia variable propiamente dicha se variaba naturalmente, mientras que en el transistor se variaba eléctricamente aplicándole una mayor o menor tensión o corriente a la base. En este caso le va a llegar un primer impulso de 10.000 amperios que va a generar aquí una corriente, con lo cual la resistencia colector-emisor va a disminuir. Al disminuir la resistencia colector-emisor, ¿qué ocurre? Que la tensión colector-emisor va a disminuir, con lo cual al llegarle este impulso de 10.000 amperios a la tensión de la base, la resistencia colector-emisor va a disminuir, y va a disminuir 1 voltio. Con lo cual la tensión que tenemos aquí entre colector y emisor pues va a bajar a 11 voltios. Bueno, así se va a mantener mientras tengamos este impulso de tensión. ¿Qué ocurre? Que este impulso de tensión cae a cero, es decir, la tensión base emisor cae a cero, no hay corriente emisor-colector, se vuelve otra vez a cortar la resistencia colector-emisor, vuelve a ser muy alta, casi infinita, con lo cual la tensión colector-emisor vuelve a subir a 12 voltios. Y así se va a mantener pues hasta que venga el siguiente impulso de 10 milivoltios en la base.
Con lo cual, pues así sucesivamente. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que una tensión de un impulso de 10 milivoltios o una señal, en este caso cuadrada de 10 milivoltios, se nos va a reproducir entre colector y emisor, pero ampliada en 1 voltio. Es decir, la tensión que tenemos aquí va a pasar de 12 a 11 voltios, de 12 a 11 voltios, de 12 a 11 voltios, de 12 a 11 voltios. ¿De acuerdo? Se va a producir variaciones de 10 milivoltios en la base, generan variaciones de 1 voltio entre colector y emisor. Entre colector y emisor. Bueno, con una única diferencia que con respecto a la corriente que va desfasado 180 grados, como veis aquí. 180 grados, es decir, que no son los dos lineales. Cuando uno sube, el otro baja. Por lo tanto, tienen una desfase de 180 grados. Bueno, esto es importante que tenga un desfase de 180 grados, pues dependiendo para qué usemos este amplificador. Dependiendo para qué usemos este amplificador. Hombre, si es para sonido, no, porque el sonido pues no detecta los desfases entre la base, entre la entrada y la salida. No lo va a detectar, pero si por ejemplo es para amplificar una imagen en un aparato televisivo, bien del antiguo tubo de rayos catódicos, o un televisor de plasma, pues sí que se va a notar, porque claro, la señal que metemos en la entrada, si la salida sale desfasada, nos va a dar una imagen negativa. Lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco. ¿De acuerdo? Por tanto, es preciso realizarla una nueva inversión para poderlo realizar. Pero bueno, eso es otro tema que ya iremos viendo más adelante. Bueno, pues nada, pues viendo todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí pues un amplificador de audio. Para poner un ejemplo, cómo funciona el amplificador, tenemos aquí un amplificador de audio pues muy simple. Faltan muchas más cosas, faltan muchos más componentes, pero para que tengáis un primer este caso conocimiento de la amplificación, conocimiento básico, porque si lo básico lo tenemos claro, luego cuando las cosas se complican un poquitín, pues no se va a complicar tanto si lo básico lo tenemos claro. Bueno, tenemos aquí un amplificador de audio en el cual tenemos aquí un micrófono. Tenemos aquí un micrófono que va a generar una señal. Los micrófonos generan una señal muy pequeña. Claro, si nosotros al micrófono le conectamos directamente un altavoz, pues el altavoz pues no va a reproducir esta señal en una señal acústica porque va a ser muy pequeñita. Un altavoz por dentro pues está formado por un electroimán móvil, rodeado de un imán, un electroimán está formado por un núcleo de hierro enrollado en cobre, con lo cual al pasar una corriente eléctrica por ese cobre genera un campo magnético. Y rodeando a ese electroimán tenemos un imán fijo. Y luego tenemos aquí, y este electroimán pues es móvil. Este es móvil. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando aquí tenemos una tensión, por aquí viene una corriente, porque aquí tenemos una tensión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en este electroimán va a generar un campo magnético. Claro, un campo magnético, está polarizado de tal forma que ese campo magnético pues va a ser repelido por el campo magnético que genera el imán fijo. Va a ser repelido. Entonces, al ser repelido, se va a dirigir hacia adelante. ¿No? Con lo cual, al dirigirse hacia adelante, lo que va a hacer va a mover un cono de cartón al nico, un cono de cartón, con lo cual este cono de cartón al moverse va a generar un sonido, Una vez que esta corriente cede, ¿qué ocurre? Que debido a la acción de un muelle, el electroimán vuelve a su posición inicial, y al volver a su posición inicial también este cartón va a generar un sonido. Imaginaos, por ejemplo, que en vez de ser, viene aquí una señal variable. Viene aquí una señal variable como tenemos aquí. Si viene por aquí una señal variable, ¿qué ocurre? Pues que este electroimán, dependiendo de la mayor o menor tensión de esa señal, pues se va a mover más, va a mover menos, a ser repelido más o menos por este imán fijo,
se va a mover más, se va a mover menos, con lo cual ese movimiento, esa vibración, se va a hacer que este cono de cartón, esa vibración, pues también vibre el cono de cartón, con lo cual este cono de cartón transformará ese movimiento, lo transformará en una onda sonora. Así es como se transforma una señal eléctrica en una onda sonora a través de un dispositivo denominado altavoz. Bueno, como he dicho anteriormente, si un micrófono, que es lo contrario que un altavoz, que transforma una onda sonora en una señal eléctrica, le conectamos directamente a un altavoz, hombre, a no ser que sea un altavoz de estos superpotentes, pues esta señal es tan pequeña que no se va a escuchar. Entonces, ¿qué precisamos? Pues que esta señal sea ampliada. ¿Cómo la amplificamos? Bueno, pues la amplificamos de esta forma. El micrófono le conectamos a la base de este transistor que tiene ganancia 100. Y bueno, y esta pequeña señal que viene aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues esta pequeña señal, dependiendo de la amplitud de esta señal, pues va a generar también una serie de corrientes mayores o menores, es decir, una mayor o menor tensión va a generar una mayor o menor corriente, va a generar una mayor o menor corriente de colector y una mayor o menor corriente entre emisor y base, con lo cual va a generar una mayor o menor corriente, es decir, entre colector y emisor se va a generar una señal. Esta misma señal que viene por aquí va a aparecer entre colector y emisor, pero va a aparecer pues más ampliada. ¿No? Va a aparecer más ampliada. ¿Qué ocurre si nosotros conectamos aquí un altavoz? Si conectamos aquí un altavoz, pues va a ocurrir lo que hemos visto aquí. Va a ocurrir lo que hemos visto aquí, en este ejemplo. Que la tensión entre colector y emisor pues va a variar. Va a ir variando, la tensión colector y emisor va a ir variando. Al ir variando la tensión colector-emisor, al ir variando la tensión colector-emisor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que también va a variar en este caso el movimiento del electroimán. Movimiento del electroimán que se va a transmitir al icono del cartón y va a generar, en este caso, pues una onda sonora. Pero claro, aquí vemos que la amplitud es de 10 milivoltios. Si nosotros metemos 10 milivoltios en un altavoz, no se va a escuchar nada. Pero claro, si a un altavoz le metemos variaciones de 1 voltio, le metemos 12 voltios, y le metemos variaciones de 1 voltio, entre 12 voltios y 11 voltios, pues sí que esa vibración, una variación de 12 voltios, una variación de 12 voltios, sí que va a mover suficientemente el electroimán para que el cono del altavoz de cartón genere una onda sonora mayor que la onda sonora que recogió el micrófono y que transformó en una señal eléctrica. Bueno, pues así es como se amplificaría el sonido. Un amplificador de sonido, pues muy, muy simple. Vuelvo a repetir que hay más cosas, hay que meter aquí más cosas, pero para que tengáis un primer acercamiento a lo que es pues un amplificador, ¿vale?